Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. A partir de este momento, Paula Barrio y Paola Costa lo invitan a descubrir el mundo de la fonoaudiología en Recorriendo la Fonoaudiología. Entrevistas a profesionales, pacientes y familiares y un análisis muy minucioso de las patologías del mundo fonoaudiológico. Sin más palabras, ya con ustedes, sus conductoras. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Hola, buen día. Buen día a todos. Bienvenidos a Recorriendo la Fonoaudiología. Martes 22 de noviembre, siendo las 10:06 de la mañana. Damos comienzo a este programa desde Bahía Blanca, transmitiendo por Radio 4 de Junio, gracias a la operación técnica de Juan Solito. Saludo a mi compañera. Buen día, Pauli, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Poli? ¿Bien? Muy bien. Bueno, hoy es el Día de los Fonoaudiólogos en Chile. ¡Ay, sí! Sí, bueno, así que le damos un saludo grande, que tuvimos en grandes entrevistas con ellas. Varias, ¿no? Sí, después vamos a mencionarlas todas en Instagram. Claro, bueno. Y aprovechamos para que nos sigan en redes. Instagram, Facebook, YouTube. Nada Y que se vayan a suscribir y a compartir. Nos falta Twitter nomás. Y TikTok. TikTok, eso, muy bien. Bueno, hoy tenemos a la licenciada Graciela Elena González. ¿Querés que la escuchemos? Vamos a escuchar la entrevista. Bueno, y ahora sí, ya estamos en línea con la invitada del día, la licenciada Graciela Elena González. Te damos la bienvenida, Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Paula y Paola. Paola y Paola, justo, sí. ¿Cómo te gusta que te digan, Graciela o Elena? Graciela. Graciela, ahí está. Estoy más acostumbrada, sí. Más acostumbrada. Me gusta más Elena, pero prefiero Graciela. Buena. ¿Y dónde estás ahora, Graciela? Estoy en mi domicilio. ¿En Córdoba es? En Córdoba. Yo soy egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Nací en la provincia de San Juan, o sea que soy sanjuanina de nacimiento, pero a los 3 años ya mis padres se vinieron a vivir a Córdoba, entonces prácticamente cordobesa por adopción, digamos. Claro, sí. Sí. Pero mi familia está toda allá y bueno, me considero sanjuanina, sí. Bueno. Bueno. Graciela, nosotros siempre, la primera pregunta a nuestros invitados es ¿cómo es que surgió estudiar fonoaudiología? Bueno, sí, la verdad que me tengo que remontar a muchas décadas incluso. Yo ahora les cuento que estoy en este mes cumpliendo 40 años que me recibí de fonoaudióloga. Así que imagínense el tiempo. Así que en el año 79, ahí terminé el secundario y yo había hecho una orientación biológica en mi colegio. Entonces, bueno, me interesaba la parte esa, pero también me gustaban algunas cuestiones como psicología, como algo de docencia. Entonces hice un curso de orientación vocacional que lo dictaban, dependía de la universidad, y ahí empecé a conocer las opciones, las ofertas, y tenía una familiar que era fonoaudióloga, entonces consulté con ella, me contó, y la verdad que me atrajo muchísimo, porque si no, a lo mejor estudiaba medicina, por ejemplo, pero no era yo no me veía, para eso específicamente. Entonces esto me cerró muchísimo más, y aparte que siempre me gustó el trabajo con niños, entonces esa era otra de las cuestiones. Claro, ¿cómo te fuiste acercando a la carrera? Así fue. También, qué bien, ya tenías ahí un pariente, ¿no? ¿Decías? Sí, una pariente lejana, pero con la cual pude ver un poquito esta cuestión. Ella me decía, ten en cuenta que el hecho de que podés trabajar en diferentes ámbitos, hasta podés tener un consultorio en tu casa,
Por ejemplo, si por cuestiones familiares y demás, no, uno no puede a lo mejor trabajar en otros ámbitos, tenés, bueno, el ámbito público, el ámbito privado, Claro. la docencia, hay muchas escuelas especiales, hospitales, entonces, bueno, institutos privados, Claro, bueno, sí. y así Una fue gran variedad. sí, así fue que me inscribí y realmente, bueno, no me arrepiento hasta ahora de haber elegido la carrera, porque es una carrera hermosa y que nos permite la posibilidad de poder decidir y definir para qué nos sentimos como más aptas o con más afinidad, para qué área de la fonoaudiología, dentro de todas las áreas, y a la vez, dentro de cada área, también como que hay subespecializaciones que hemos tenido que ir haciendo con el paso del tiempo. Y yo creo que para las nuevas generaciones ahora es todo mucho más fácil. Recuerden que en la época mía, Sí, yo sí. recibí en el año 82 de fonoaudióloga. A los 10 años ya me recibí de licenciada. Y a los 10 años después hice una maestría en neuropsicología, que ahí debe estar en el... Sí, sí. Sí, que se los di muy abreviado para que, bueno, no, tampoco necesitamos tantos títulos y bueno, ahora se da la posibilidad de mencionarlo porque yo incursioné desde que me recibí en la neuropsicología. Y bueno, y como la neuropsicología es muy amplia y acá en la facultad, en la Nacional, se daba la maestría en neuropsicología, cuyo director era el doctor Ascuaga, o sea, que yo había estudiado toda la línea de Ascuaga porque era la única que tenía ese enfoque en mi época, en mis tiempos, ¿no? de estudiante. Así que, bueno, hice la maestría y eso me ayudó. Fíjense que me ayudó más que todo para poder tener como injerencia y ser escuchados a veces en otros ámbitos, como el escolar, porque por ahí nos dicen, bueno, pero acá tiene que venir la psicopedagoga si el niño tiene un problema de aprendizaje, por ejemplo. Y hay chicos que ya superan la etapa de errores fonológicos, morfosintácticos y demás, pero quedan con un problema de aprendizaje en la lectoescritura ya con componentes más semánticos afectados. Entonces eso indudablemente tienen que seguir con terapia de fono y psicopedagogía también, por supuesto, ¿no? Entonces son cuestiones que a mí yo necesitaba tener como una formación también que a mí me avalara para poder también incursionar en otros ámbitos. Claro. Es una carrera que tiene primero muchas áreas y también como vos hiciste, poder enriquecerse mucho más, tener otro tipo de carrera, ¿no? Como la parte que vos, como vos hiciste, eso de neuropsicología. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta las tendencias actuales, la neuropsicología es la que sustenta de alguna manera toda esta relación cerebro-conducta, ¿no es cierto? Y también la conducta en general y las bases neurológicas del lenguaje. Entonces, hay que, por ejemplo, para trabajar con trastornos de la comunicación y el lenguaje, necesitamos tener un abordaje desde la neuropsicología para poder tener en cuenta el resto de las áreas del neurodesarrollo, cómo están, y poder hacer los diagnósticos diferenciales o atender niños con problemas de lenguaje y otras comorbilidades, y a la vez también tener la posibilidad de un enfoque psicolingüístico. La psicolingüística combinada con la neuropsicología es lo que nos va a permitir entender cómo es el procesamiento del lenguaje y qué pasa en nuestra mente cuando estamos procesando el lenguaje. Esas serían, digamos, la clave para poder entender bien en qué consiste un problema de lenguaje y qué niveles están comprometidos en ese procesamiento y ayudar mejor a los chicos, con cualquier patología del lenguaje.
Sí, sí. Em, Y te hago una pregunta, Graciela. Ese sí, magíster en neuropsicología, ¿qué es? sí. ¿Son varios años? Sí, ¿Cómo es? sí, 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 sí. En este momento no se está dando la carrera Ajá. acá porque estuvo varios años, después se cerró. Incluso falleció el doctor Ascuaga, después se continuó, pero sí se da por ejemplo, la materia en neuropsicología dentro de la facultad de psicología, que antes no se daba, y se dan como posgrado, cursos de posgrado más que Ujú. todo, ya no como carrera, ya Claro. no como carrera. Así que bueno, ahí iban profesionales de todas las ramas, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, todos los que tenían títulos de licenciatura, que eso también es importante, podían acceder a ese magíster. ¿Mm? Ujú. Bien. Bueno, Graciela, Sí, bueno, ya vamos a empezar con el tema que te convocamos. La verdad que sí, 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 sí. nosotros queríamos hablar, estamos hablando de autismos, de cómo es el abordaje fonoaudiológico. Y bueno, Mm, para empezar, bueno, me gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata, ¿no? TEA o SEA, como se dice también, bueno. Mm, mm. lo que nos puedes contar sobre eso. Bueno, la verdad que es un tema apasionante, un tema en el cual todavía hay muchos mitos, ¿sí? Y a la vez hay mucho desarrollo a nivel mundial sobre lo que es diagnóstico, sobre lo que es tratamiento. Es mucho lo que ya se sabe y se conoce de que da resultado y que no da resultado para lo que es el abordaje, tanto a nivel evaluación, diagnóstico como tratamiento. Entonces, en ese sentido, era a lo que me refería recién, la posibilidad de que ahora está todo mucho más al alcance de la mano, de la vista, de los profesionales que se quieran formar en este tipo de dificultades. Porque hay patologías que trascienden un poco la formación clásica fonoaudiológica, y esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque la comunicación es uno de los síntomas centrales. Los trastornos de la comunicación en estos chicos o en autismo son los síntomas centrales, pero también tenemos otras áreas que van a estar íntimamente relacionadas. Y en ese caso, la comunicación, ya sea verbal o no verbal, es el hilo conductor, lo vamos a tomar como un hilo conductor que guía a las otras áreas del desarrollo. ¿Por qué? Porque para enseñarle a un niño con TEA y trastorno de la comunicación, ya sea leve, moderado o severo, vamos a tener que adaptar nuestro lenguaje. Todo se enseña desde lo verbal a los chicos. Entonces, la comunicación va a ser un desafío aún mayor y no lo tiene que abordar solo la fono, sino el equipo en general, porque para poder darle una consigna, para poder indicar una indicación, una consigna, para poder dar una instrucción o un concepto, esa persona se tiene que comunicar con o sea, el terapeuta se tiene que comunicar con esta persona que tiene una modalidad de procesamiento de toda la información que le ingresa por todas las vías de acceso de la información particular. Entonces, y esto me permite también decir que esta variabilidad en la presentación de esta problemática que nos lleva a chicos con mucha deficiencia mental en un extremo del espectro de autismo, a niños genios y con niveles intelectuales altísimos en el otro extremo, y toda una gama de niveles intermedios que son las que, por eso son tan diferentes las manifestaciones o las características clínicas en estos niños. Entonces, más allá de que toda persona es única y que por más que compartan el mismo diagnóstico, hay diferencias, diferencias individuales propias.
de su carga genética, del aspecto contextual, y de sus propias posibilidades y limitaciones, ¿no? Bien. Sí. En cuanto a cómo se detecta, ¿no? Queríamos saber qué herramientas tenemos nosotros en la Fono para poder saber que nos encontramos frente, ¿no?, un diagnóstico de TEA o CEA, cuando el niño viene sin el diagnóstico, ¿no? Bueno, fíjense que tenemos la posibilidad de recibir al niño tanto con un diagnóstico previo o no. Y que el rol del fonoaudiólogo o sea, cuando uno recibe un niño, por lo general la consulta es por el lenguaje, por el desarrollo del lenguaje, ya sea porque no lo logró desarrollar hasta el momento o porque tiene muchas dificultades en ese desarrollo del lenguaje. Entonces, es uno de los grandes motivos de consulta y a donde los papás acuden primero es al fonoaudiólogo. Entonces, es una responsabilidad muy fuerte la nuestra, como también la es la de los pediatras, que en el control del niño sano, de ese bebé, tendrían que estar capacitados para detectar los signos tempranos, que ya nos estarían como indicando o como alarmas para decir, bueno, ¿se merece o no una derivación o una consulta? Pensando siempre en la prevención y en que el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz es lo que va a garantizar mejor pronóstico en estos chicos. Perdóname, ¿y el diagnóstico, si no viene o si viene, de quién está establecido ese diagnóstico? ¿De un neurólogo? Miren, en realidad es así. O sea, uno puede recibir un paciente y tener sospecha de que no tiene solamente un trastorno del desarrollo del lenguaje o un retraso en el desarrollo del lenguaje, sino que hay otros componentes que están comprometidos. Lo primero que nosotros tenemos que descartar, o sea, lo primero que tenemos que pensar ante un niño que no desarrolla bien el lenguaje es, primero, descartar sordera. O sea que ya tenemos para hacer mucho allí, ¿no? O sea, nivel auditivo. Lo otro que hay que descartar es que tenga, o no es cierto, un problema del desarrollo del lenguaje, ya sería un TDL o TEL, o trastorno evolutivo del lenguaje, específicamente. Puede ser que también sea un hablante tardío, entonces, bueno, estaría dentro de ese grupo. También tenemos que descartar que tenga una deficiencia intelectual, ese niño. ¿Y qué otro diagnóstico nos queda? El de TEA, como para pensar que puede estar, o sea, hay que poder detectar en dónde lo vamos a encuadrar a ese niño. Si nosotros vemos que el niño tiene un problema de lenguaje, y que después podemos hablar de cuáles son los trastornos del lenguaje que presentan los niños con TEA, pero que tenemos a nivel de socialización, juego y conducta, elementos que nos hacen ver que ese niño no está, digamos, logrando un desarrollo armónico, tenemos que sospechar que puede estar dentro del espectro autista, y en ese caso uno puede dar, a lo mejor no diagnosticarlo específicamente, pero sí sugerir como que cumpliría los criterios en ese momento y por lo tanto sugerir una evaluación. De tipo neurológica sería lo ideal, es lo mejor. ¿En qué sentido? Para confirmar el diagnóstico, pero también entendiendo que muchas enfermedades del sistema nervioso central pueden provocar TEA. Entonces, y aparte, como por ejemplo, manchas o manchitas de color café con leche en la piel, ya están evidenciando que puede tener una enfermedad neurocutánea ese niño. Entonces, esta cuestión de la relación entre la piel y el sistema nervioso central, que se desarrollan en el mismo periodo embrionario,
están, a veces las manchitas en la piel son las que van a determinar si ese niño después puede llegar a tener un trastorno del neurodesarrollo de tipo de autismo. Entonces, lo del neurólogo es fundamental, pero tiene que ser un neurólogo especializado en trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque muchos niños con TEA, si se los evalúa neurológicamente de una manera más clásica, a nivel de reflejos, a nivel de electroencefalogramas, a nivel de tomografías, a lo mejor da todo normal, a nivel genético también. La base se considera que es genética, eso ya está demostrado, que es genético. El tema es que hasta el momento los estudios genéticos no están siendo lo suficientemente efectivos, porque tenemos que hablar de genética molecular en estos casos. En la molécula de los genes pareciera que está digamos, la disfunción o la problemática, pero hay otros estudios genéticos que sí, como por ejemplo X frágil, bueno, el síndrome de Down, porque también se puede dar con autismo o no, el síndrome de Down, o sea, hay desde lo genético también es importante ciertas facies o malformaciones que hay que ver si están dentro de algún síndrome determinado. Entonces, eso lo manejan los médicos fundamentalmente. Entonces, a nosotros no nos va a ser fácil, o sea, nosotros podemos decir que por sus características conductuales, el niño estaría dentro del espectro autista, pero necesitamos también garantizar que estamos hablando de un síndrome genético ya demostrado o de alguna otra enfermedades que sean neurológicas, y también tengamos en cuenta que muchos niños con TEA tienen epilepsia asociada. Y hay un tipo de epilepsia que es la que provoca un síndrome que se denomina agnosia auditiva verbal, que muchos niños con TEA no verbales tienen esta problemática, o sea, no desarrollan el lenguaje porque tienen agnosia auditiva verbal, como diagnóstico del lenguaje. Bien. ¿Nos explicás un poquito de qué se trata una agnosia auditiva verbal? ¿Cómo no? Bueno, el lenguaje se desarrolla, ¿no es cierto?, a través de un proceso que implica el ingreso de la información. El ingreso de información con una vía auditiva normal se considera auditivo ese proceso hasta que todos, en este desarrollo del lenguaje, el bebé identifica los sonidos del lenguaje y puede relacionarlos, puede hacer lo que se llama la discriminación fonológica, o sea, relacionar eso que escucha con una palabra con significado y poder guardar eso en un depósito que tenemos en nuestra mente que se denomina léxico mental. Entonces los niños, o sea, los bebés van incorporando y van guardando los significados en el léxico mental, que es como un diccionario, donde ahí van a estar todo el vocabulario que se va incorporando. Por eso, en el desarrollo normal, siempre es receptivo, el niño empieza a entender mucho más de lo que puede decir hasta que empieza a decir palabras. Las tiene guardadas a las palabras, después las empieza a usar. Pero primero hay que guardarlas y hay que categorizarlas y tenerlas muy bien guardadas, tanto la forma fonológica de esa palabra como el significado de esa palabra. Entonces, con la agnosia auditiva verbal, ¿qué pasa? Ese primer paso, que es la discriminación fonológica, no se realiza, no lo puede realizar, digamos, el cerebro. Hay una zona que es la tercera circunvolución temporal, a donde se realiza esta función. Hay convulsiones que generan problemas en estas, que son selectivas, son
yo la verdad que no soy neuróloga, pero son descargas tipo punta onda en esta zona que empieza a disfuncionar y que se ve solamente en electros de sueño prolongado, se dan durante el sueño. Clínicamente el niño parece que no tiene epilepsia, o sea, como los síntomas clásicos de la epilepsia, o sea, se dan durante el sueño y son descargas que afectan o destruyen esta zona de la decodificación fonológica. Entonces, la agnosia auditiva verbal se puede dar con o sin convulsiones, o sea, sin estas descargas. En general son los niños no verbales, hay agnosia auditiva verbal con TEA o sin TEA también, niños no verbales que no desarrollan el lenguaje, o sea, no entienden el lenguaje de los otros y tampoco pueden armar un léxico para poder expresarse. Esa dificultad es severa y tiene un pronóstico, la verdad que bastante reservado, y en estos chicos es fundamental darles recursos de comunicación aumentativa y alternativa para tratar de favorecer a la comunicación a través de la vía que el niño pueda mejor. Entonces, Graciela, disculpa que te interrumpa. Sí, ¿Vamos a ir a la pausa? ¿Cómo no? Estamos conversando con la licenciada Graciela González. Enseguida volvemos. Que sueñas. Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, transmite R4J, Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Diario La Voz Nacional, el mensuario con todo el pensamiento, la opinión, las notas y todo el contenido argentino. Una vez al mes en tu kiosco de diarios, el sentimiento y el arraigo nacional en sus páginas, por tan solo 25 pesos. Conseguí tu versión digital en la página Facebook, Diario La Voz Nacional, pagándolo por Mercado Pago, Mercado Libre o transferencia bancaria. Diario La Voz Nacional, nacionalismo cultural. Una publicación de Editorial San José de Flores, un diario de Grupo Sócrates Multimedio. DPI, impresiones digitales, diseño offset, plotter y mucho más. Hacenos tu pedido en línea. Búscanos en Facebook y entérate de todas nuestras promos. www.dpi-delmediodigital.com.ar o visítanos en Cervantes 1422, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. DPI, impresiones digitales. Cacique Artesanías, equipos de mate personalizados. Tenemos todas las marcas: yerberos, azucareros, mates de algarrobo, enchapados, de acero inoxidable, mate listo con bombilla de acero, vasos térmicos, botellas deportivas y chop. Todo realizado artesanalmente en ecocuero, pegados y cosidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunicate al WhatsApp 11 49 27 9386. Paula Barrio, clases de canto individuales y para todas las edades. Técnica vocal, respiración, afinación, modulación, proyección de la voz, interpretación, géneros musicales. Comunicate al 2914 42 63 26. Al correo electrónico paulabarriocontrataciones@yahoo.com.ar o en Instagram y Facebook como Paula Barrio. Almacén Mutualista,
Alimentos naturales, frutas y verduras de estación, legumbres, queso y productos de granja. Entregas en La Plata y Capital. Página web almacenmutualista.com. Regístrate y hace tu pedido. Aunque pretendan ocultarnos, la historia no se puede borrar. Al frente va nuestra bandera, luchamos para reivindicar. Leito allá, leito allá, leito allá, leito allá. Radio 4 de Junio, Concertación DOAS. www.socratesmultimedia.com.ar, el sitio web con todo lo que acontece en Radio 4 de Junio, Conco Radio, cadena imperial de emisoras, Diario La Voz Nacional, Juan Imperial TV y mucho más. Con información exclusiva y la posibilidad de disfrutar y descubrir todo el deporte, la cultura y el ser nacional. No dejes de visitarla, www.socratesmultimedia.com.ar. Asociación Mutual Héctor Pedro Blomberg. Asociate y apoya actividades culturales y deportivas por tan solo 50 pesos mensuales, sin cuota de ingreso. Descuentos en farmacias, paquetes turísticos, bonificaciones en espectáculos, gastronomía, cursos, talleres y seminarios. Desde la República Argentina, país bioceánico bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Bueno, acá seguimos con la licenciada Graciela Elena González. Y bueno, nuestra pregunta es las características particulares en las diferentes áreas del SEA. Motoras, cognitivas. Bien, bueno, sí, lo que sí está bien especificado es que para hablar de TEA o SEA como condición de espectro autista, nosotros tenemos que tener en cuenta que en este momento las clasificaciones internacionales dentro de lo que es el DSM-5, a partir del 2013, que se supone que ya tiene su tiempo, que es lo más nuevo, por lo cual hay que guiarse, y el CIE 11, que es más europeo, más de habla hispana, se habla de trastorno del espectro autista. Para diferenciarlo del DSM-4 y del revisado, donde hasta el 2013 hablábamos de trastornos generalizados del desarrollo. Entonces, hubo un cambio en esta forma de hablar de autismo, donde hubo un consenso, donde hay consenso internacional para decir que hay que utilizar ahora un criterio dimensional en vez de categorial, como era cuando hablábamos de trastornos generalizados del desarrollo, como el DSM-4R. Entonces, ese cambio fue muy importante porque ya no hablamos de categorías dentro del autismo, sino de niveles de afectación dentro del autismo. Entonces, ya sea leve, moderado o severo. Entonces, ese criterio dimensional permite, tiene en cuenta que hay una variabilidad en la presentación y que la afectación es cualitativa, ya sea leve, moderado o severa. Entonces se determinan que los síntomas centrales o core son trastornos de la comunicación social, o sea, esto como síntomas centrales, más todo lo que implica el repertorio restringido de intereses, que está relacionado al juego y a los intereses específicos, y se agregó
el componente sensorial. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que esos son los síntomas centrales, donde todos los niños con TEA van a tener dificultades aquí, ya sea dificultades leves, moderadas o severas. Pueden llegar a ser en algunas áreas más o menos afectación que otras, pero, por ejemplo, el área motora puede o no estar afectada. En general, tenemos a lo mejor dispraxias a nivel de lo que es la coordinación fina, por ejemplo, podemos llegar a encontrar niños así, pero no son síntomas centrales para definir el diagnóstico, en los trastornos motores que se puedan presentar. El tema atencional está siempre comprometido. Entonces, la mayoría de los niños presentan trastorno por déficit de atención e hiperactividad como diagnóstico de comorbilidad asociada a lo que es el déficit propio del TEA, déficit atencional propio del TEA. Entonces vamos a encontrar estas posibilidades también dentro del TEA. Pero justamente el trabajo en equipo es lo que va a permitir que estén contemplados los apoyos para mejorar todas estas posibilidades. O sea que hay comorbilidades dentro del TEA, que también hay que tenerlas en cuenta como diagnósticos complementarios. O sea, uno puede tener diagnóstico de TEA y recibirlos así, donde se describe el problema de la comunicación, de la socialización, la conducta, del juego y los intereses, y poder tener a nivel intelectual un nivel visoespacial o visomotor normal, sin dificultades a nivel motriz, por ejemplo, niños muy hábiles a nivel motriz también, o sea, y poder llegar a decir, bueno, y tiene como diagnósticos de comorbilidad un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, epilepsia o un trastorno de conducta asociado como un trastorno negativista desafiante, o podemos tener trastornos de ansiedad o trastornos del humor también. O sea que vamos a encontrar una gama de presentación bastante particular, que puede ser propio del TEA o estar asociada a esta patología. Claro. O a esta condición, porque en realidad justamente el término de condición se utiliza para no hablar ni de enfermedad, porque no es una enfermedad esto, y a veces la palabra trastorno puede llegar como a ser demasiado impactante también, entendiendo que muchos niños, especialmente los chicos que tienen mejores niveles de funcionamiento o intelectuales, son los que van con los tratamientos adecuados, van mejorando, y en algunos chicos se empiezan a diluir muchas de esta sintomatología, y después, bueno, hay algunas cuestiones como el aspecto social, que es el que se ve más debilitado en los chicos que han compensado el resto de las áreas. El aspecto de la socialización suele ser el que se va manteniendo en el tiempo, pero también puede ir mejorando. Estos niños pueden intelectualizar, digamos, la parte social, aprender fórmulas sociales y demás, pero siempre les va a costar la parte social. Con respecto al lenguaje, allí y a la comunicación, vuelvo otra vez a reafirmar el tema de la importancia del rol nuestro, porque, por ejemplo, es un error de decirle a los papás, bueno, mire, tiene 2 años y no habla, bueno, tráigamelo cuando empiece a hablar, porque recién ahí podemos hacer el tratamiento. O sea, la comunicación empieza desde que el niño nace. Por lo tanto, todos los precursores de la comunicación tienen que estar ya, según la edad, adquiridos. Entonces, es fundamental tener como signos de alarma, ¿no?, dentro de lo que es el desarrollo. Entonces, sabemos que todo lo que implica desarrollo normal del lenguaje
en lo que es la bibliografía que tenemos en nuestro medio, ya ha quedado como perimido, digamos, ya no es el mismo desarrollo. ¿Vieron cómo han cambiado los niños, han cambiado todo? Sí, sí. Ahora, la idea es, porque uno tiene que tener como brújula el desarrollo normal del lenguaje, pero también entendiendo que hay diferencias individuales en ese desarrollo. Ahora, hay puntos que son claves, y que esto nosotros lo tomamos fundamentalmente de Rapin y Allen, que son la doctora Rapin, neuróloga, y la psicolingüista y psicóloga Doris Allen, son las que propusieron incluso clasificaciones para trastornos del lenguaje y hicieron un análisis para lo que son los trastornos del espectro autista también, y la parte lingüística. Actualmente se utilizan estas clasificaciones, nosotros las utilizamos mucho, tuvimos la suerte de formarnos con ellas, entonces indudablemente eso sería otro tema, ¿no es cierto?, para otra charla. Pero, por ejemplo, un niño que no balbucea entre los 8 y los 9 meses, ya hay que pensar que puede tener un trastorno o un problema en el desarrollo del lenguaje. Ya son signos de alarma. Ya no se puede esperar más. Algo hay que investigar, porque puede llegar a tener una hipoacusia, por ejemplo. Un niño que no señala al año para pedir, ese es un síntoma que es tan clave que si todos los pediatras le preguntaran a los papás cómo pide las cosas, y si lo hace señalando, al año de vida ya lo tiene que poder hacer. A los 9 meses aparece este gesto. Entonces, señalar al año de vida, eso es fundamental. Decir palabras poquitas, pero con significado, como mamá, papá, leche, aunque fonológicamente no sean claras, pero tener al año de vida, ya tener algunas palabritas. O, qué sé yo, no decir palabras, no decir frases de 2 palabras a los 2 años, ya tiene que tener el niño frases. Entonces, si viene un niño de 2 años, recién cumplidos, porque no habla, ya tenemos acá un desfasaje importante, entonces no podemos esperar. Acá la idea es lo preventivo, no esperar, porque si el niño no va a tener una dificultad posterior, porque uno puede pensar, y bueno, es chico todavía. Bueno, si no va a tener una dificultad, hemos hecho una prevención. Y si va a tener realmente la dificultad, ya se actuó a edades tempranas, donde la plasticidad cerebral va a ayudar a que ese chico compense aún más las dificultades. Entonces, todavía se escucha esto de, bueno, si él señala para pedir, no le dé, exíjale que diga la palabra. O hasta que no hable, no le puedo hacer la terapia del lenguaje. ¿Cómo es eso? O sea, eso es fundamental para todas las fonos que trabajen con niños con problemas del desarrollo del lenguaje. Primero que nada, evaluar la comunicación. Más allá de que hable poco o no hable, ¿no es cierto? ¿Cómo está la comunicación? Porque la comunicación implica aspectos no verbales, o sea, un niño puede hablar y hablar mucho, pero no comunicarse bien. Entonces, la comunicación es lo primero que hay que evaluar. Después el lenguaje dentro de lo que es la comprensión y la expresión. Y dentro de la comprensión, todos los niveles del lenguaje, y ahí volvemos a lo que es el procesamiento y a lo que es la psicolingüística. Todos los niveles del lenguaje, tanto en lo que es en los procesos de entrada del lenguaje, como en los procesos intermedios y de salida del lenguaje. Hay que evaluar eso. Y después podemos llegar a encontrar que un niño consulta porque no articula correctamente determinados fonemas, y vemos que es un trastorno articulatorio, que eso pertenece al plano del habla, pero eso ya es un detalle dentro de lo que es la comunicación de ese niño. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta la comunicación, tenemos que garantizar que ese niño tenga los prerequisitos
¿no es cierto? O serían los requisitos prelingüísticos, que son los que van a permitir el desarrollo del lenguaje futuro, si tiene la posibilidad de desarrollarlo. Pensemos en un niño con TEA no verbal, es probable que no tenga esa posibilidad de desarrollar el lenguaje oral. Tampoco hay que poner techos, tampoco hay que poner, a veces recién después de los 8 o 10 años, algunos niños no verbales empiezan a decir palabritas, pero no va a ser su canal de comunicación más fluido ese. Entonces, por eso hay que aportar de entrada los sistemas compensatorios, entendiendo que en niños con autismo la vía visual es la que está más conservada. Entonces hay que ayudar a que escuche, pero a la vez tenga un referente visual que esté representando eso que estamos diciendo. Tengo una pregunta. Y ahí, sí. No, perdón, seguí. Y ahí sí aparece un concepto que es el de modo comunicativo del adulto hacia el niño que tiene una dificultad del lenguaje, y más aún hacia un niño con TEA, donde necesitamos establecer un canal de comunicación lo más directo posible con ese niño. Entonces, no hablar ni pedirle ni decirle nada si no nos está mirando. Empezar desde ahí y enseñarles a los padres a comunicarse y garantizando este canal de comunicación, aunque sea muy cortito por el momento, ¿no es cierto? Pero bueno, esta posibilidad de prestar atención a la persona que habla, estableciendo contacto visual, y esa persona que le está diciendo, le está haciendo un apoyo visual, ya sea con gestos, con objetos concretos o con imágenes, es lo que le va a permitir a ese niño empezar a entender cómo es el proceso de la comunicación, o sea, cómo es ese feedback que tiene que existir en la comunicación. No, sí. Te quería preguntar con respecto a las evaluaciones que vos realizabas, también depende, estandarizadas o no, te quería preguntar qué depende también de lo leve, moderado o severo, ¿cuál utilizás? Sí, en realidad, en niños que tienen la posibilidad de responder a una prueba estandarizada, se pueden intentar tomar algunas pruebas, algunos subtest de algunas pruebas también. Hay test que son de lenguaje general, otros son específicos de algunos niveles del lenguaje que también se pueden tomar. En general, la modalidad para TEA es que la evaluación clínica es la más categórica. Es la más categórica, porque si el niño no presta atención, si el niño, es lábil su atención, si el niño no entiende la consigna fácilmente, si el niño no puede permanecer enfocado, quieto, atento a lo que se le está diciendo, las respuestas van a tener una influencia negativa. Entonces, ¿hasta dónde los resultados de la prueba son fiables, confiables? Entonces, lo que se determina es esto. Uno puede tomar test para investigar, por ejemplo, funciones ejecutivas o de lenguaje. Los test de lenguaje, como dije recién, hay muchos test y muchos se pueden aplicar, pero hay que ver para este niño en particular qué posibilidades tiene de responder a un test y que medianamente sea confiable. Ahora, ¿para qué le vamos a tomar el test? Ese también es otro tema. O sea, yo puedo tomar el test como para decir, bueno, eso combinado con la impresión clínica, que puede ser una evaluación semiestructurada, bueno, eso uno puede tener un protocolo para evaluar conductas más cualitativamente incluso, si eso medianamente coincide con los resultados de la observación, bueno, eso es una ayuda. O para hacer un trabajo de investigación, también es una ayuda tener los test. Ahora, en general, tenemos test para el diagnóstico de TEA, y en ese sentido
tenemos el ADIR y el ADOS, que son los que en este momento se están como tomando o están se están exigiendo incluso por algunas obras sociales, piden la evaluación. Ahora, hay que tener certificación para tomar eso. El que no tiene la certificación no lo puede tomar. Entonces, está ADIR y ADOS para lograr diagnóstico de TEA. Ahora, si a uno, digamos, le hace falta a lo mejor corroborar el diagnóstico, puede tomar ADIR y ADOS. En mi caso particular, yo al trabajar con neurólogos que son especialistas en esto, a mí el paciente me llega con el diagnóstico. Me llega con el diagnóstico. ¿Y cuál es la función que yo tengo fundamentalmente? Que lo hago en combinación con una de las psicomotricistas del equipo, que somos como las más antiguas de allí, de nuestro centro, que es un centro de neurología y neuropsicología infantil. Nosotras hacemos todo lo que son evaluaciones más específicas por áreas de funcionamiento y hacemos planes de trabajo, ya sea para el niño en forma individual, para que a lo mejor lo aplique un equipo, a lo mejor en otra provincia o en otro país, también nos ha pasado, o hacemos los planes que son programas para la familia, centrados en la familia. Entonces el niño tiene su propia terapia, su propio equipo, pero la capacitación a los padres tiene que ser también dada, si no está dada por el equipo, la tienen que recibir esos papás, esa capacitación. Porque acá la estimulación es de 24 horas. Entonces, si ese niño está en su casa, tienen que haber lineamientos. Si está en la escuela también, y si está con las terapias también, con un criterio de coherencia entre los objetivos y las estrategias que se utilizan. Es lo que va a garantizarnos que ese chico se pueda adaptar mejor a estas exigencias adaptativas que va recibiendo en cada ámbito, con los apoyos visuales, justamente por esta característica de que son aprendices visuales. El problema se nos presenta cuando tenemos niños con autismo y ceguera. Ahí se nos presentan, que necesitan ya un enfoque más de multidiscapacidad, de discapacidad múltiple. Claro, Graciela, te hago una consulta ahora que mencionabas, bueno, lo que obviamente la familia tiene que estar muy integrada porque la estimulación es 24. Cuando el niño no es verbal y se le brinda una comunicación alternativa, ¿cómo se da la red, cómo se trabaja para que esto también llegue a todos los lugares donde el niño se desenvuelve, ya sea en la educación, si va o concurre a algo extraescolar? Sí. En general, el equipo terapéutico es el que coordina todo lo que es las bajadas que hay que hacer en la escuela, con los acompañantes terapéuticos, con los docentes de apoyo a la integración o a la inclusión, hablando, digamos, siendo más preciso, es un criterio de inclusión escolar. Entonces, en esta red están incluidos los padres también. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los terapeutas ya tienen como que suficiente con el niño, como para también capacitar a los padres. No es suficiente con decirle a los papás, trabajo bien, practiquen esto en casa. No, los papás tienen que ser coterapeutas. O sea, los padres primero, como primera premisa, tienen que ser padres. Eso es indiscutible. Pero todo padre educa y todo padre necesita saber que está haciendo lo correcto con su hijo, medianamente lo correcto, y cómo ayudarlo mejor. Entonces, la idea es que encima estas patologías que son crónicas van teniendo muchos momentos de transiciones en el desarrollo,
con diferentes necesidades. Entonces, si tenemos papás medianamente armados, papás que necesitan incluso tener su propio apoyo desde el área de psicología para poder sostener todo esto, ¿no? O sea, acá hay una cuestión que a veces suele ser un factor o una variable negativa, el hecho de la personalidad de los padres y la posibilidad de ayudar o no en estos procesos. Entonces, tiene que haber un especialista que trabaje, que haga terapia familiar y independientemente de que cada uno de los padres después tengan sus propias terapias, ¿no es cierto? Pero acá, dentro del equipo, el psicólogo tiene que trabajar más con los padres que con el niño. ¿Se entiende? O sea, sí, claro que sí. Y especialmente en niños pequeños. Ya cuando los chicos tienen lenguaje, cuando empiezan a cuestionarse o a preguntarse ellos mismos por qué tienen que ir a la fono, por qué tienen que ir a los consultorios, cuando ya vienen de chiquito y ya se dan cuenta ellos de que algo no funciona con ellos, ahí ya hay que hacer un trabajo ya desde el área de psicología más del reconocimiento de sus dificultades. Y bueno, hay un autor que justamente expresa que explicar a una persona con autismo lo que es el autismo es muy difícil, pero hay mucho material para eso, para empezar a que los chicos empiecen a entender que todas las personas somos diferentes y que hay cosas buenas en cada una, hay cosas que cuestan, y empezar a darse cuenta por qué le pasan las cosas que le pasan, como por ejemplo el famoso bullying o toda la parte social, ¿no? que les cuesta mucho el tener amigos y demás. Ahora, con respecto a los niños con, digamos, no verbales, puede ocurrir que si esta cuestión no verbal está asociada a niveles intelectuales bajos, o sea, niños, por lo general son niños con mayor deficiencia mental, los que tienen los no verbales. Si son chiquitos y son no verbales, es probable que vayan evolucionando y después comiencen a ser verbales, pero hay chicos que se mantienen en lo no verbal en el tiempo. Son los chicos que más necesidades tienen de programas más estructurados, porque a esos chicos les va a costar no solamente el lenguaje, sino todas las habilidades que necesitan para su autonomía, ya sea en la vida diaria, ya sea para aprender, ya sea para invertir el tiempo libre. Entonces hay que prepararlos, hay que pensar siempre en el futuro, establecer las bases para que en el futuro tengan una ocupación en base a sus posibilidades, y no que se quede esa persona sin poder, o sea, en su casa, sin desarrollar algún tipo de habilidad que hay que descubrirla y hay que practicarla. Claro, sí, se necesita un compromiso, bueno, de estar presente mucho, tanto de todo el equipo y de la familia, como vos decías recientemente. También te quería hacer una pregunta, terminando, ¿no? Sí. Hoy sí, porque ya se nos termina el tiempo, pero hablabas al principio de obviamente que todo tiene un acompañamiento, todas las situaciones, patologías o lo que fueran, tienen un acompañamiento interdisciplinario, que solo no podemos, pero bueno, hoy estamos hablando exclusivamente de TEA, preguntar cuál es ese equipo, qué mayormente profesionales se trabajan en este abordaje. Bueno, dependiendo, por ejemplo, de la edad, en los niños más pequeñitos, de edad preescolar, siempre tiene que estar la fono, la psicomotricista, por ejemplo, porque son niños que necesitan mucha organización desde lo corporal, porque incluso desde lo no verbal, que es desde lo corporal, y desde lo que son la adquisición de hábitos de trabajo-aprendizaje. Entonces, es la psicomotricidad la que puede estar como mayormente involucrada con estos niños. Esas dos terapias, más psicología familiar, suelen ser
lo que se propone. Lo que se propone. Más la docente integradora, ya sea en el maternal o en el jardincito, ya en una escuela. En niños que ya tienen edad escolar, suele estar la fono. Nosotras es como que nosotros seguimos porque el lenguaje se va complejizando desde los aspectos concretos hasta los más abstractos y hasta los que sostienen el aprendizaje académico, en lo que es la interpretación de un texto escrito. Entonces, la psicomotricista a lo mejor se puede reemplazar o se puede desplazar, no reemplazar, sino desplazar, y ver si el niño continúa con trastornos sensoriales o cuestiones de ese tipo. A lo mejor una terapista ocupacional puede estar dentro del equipo, dependerá, y eso se utiliza la terapia ocupacional como una terapia complementaria. Es probable que necesite psicopedagogía y la psicología también, ya sea familiar, ya sea para el niño. Entonces, esos son los especialistas. Dentro de las terapias complementarias tenemos la terapia ocupacional, como mencioné recién, las terapias de arte, donde allí va a estar todo lo que implique habilidades que tenga el niño como para desarrollar, pensando en esta ocupación futura, ¿no? Entonces, puede ser que haya musicoterapia, puede ser que haya como terapias complementarias. Sí, la musicoterapia, la terapia de ya sea plástica, o sea, dibujo, pintura, lo que puede ser actividad física, física recreativa, deportiva, o sea, todos estos complementos los puede tener el niño, pero lo básico son terapias que vayan dirigidas a los síntomas centrales que están afectados, en donde la comunicación va a ser esta cosa tan particular y fundamental que no puede quedar excluida del tratamiento para estos chicos. Así que en un equipo con un chico con TEA que no haya fono, como ocurre, sí, claro. Porque el chico habla y habla muy bien, sí, pero todo lo que son las inferencias lingüísticas y todo lo que son los aspectos semánticos y pragmáticos que van a permitir una socialización medianamente adecuada, hay que trabajarlas. Las estrategias mentalistas que implican esta particularidad en la forma de razonar y de pensar que tienen los niños, que es diferente, no es que tienen una alteración, una perturbación de su pensamiento, no, piensan diferente, tienen una lógica diferente, que se traslada a cosas simples, como por ejemplo, ¿por qué si desde que nací uso pañal, por qué ahora lo tengo que dejar? Es una lógica diferente, porque los otros digan que ya no lo tiene que usar más, cuando ya se acostumbró y se habituó y no puede cambiar rápidamente de hábito, claro. Por ejemplo. O porque, bueno, hay muchísimas cuestiones que los chicos se plantean. ¿Por qué van a dejar de hacer algo si toda la vida lo hicieron? Entonces, esa forma diferente de pensar es entender cuál es la naturaleza de este problema, que tiene una base cognitiva y que hay teorías que sustentan eso. Lo último que digo, dentro de las teorías tenemos la teoría de la mente, la teoría de la coherencia central y la teoría de las funciones ejecutivas. Entonces, ¿quién trabaja todo eso? Todos los terapeutas, pero la teoría de la mente tiene una base que se va generando desde lo que son las primeras interacciones del niño con las otras personas. Y en esa interacción está la comunicación y está el nivel pragmático, que es el uso comunicativo del lenguaje. Y esa es competencia nuestra. Claro. Pero bueno, es apasionante todo esto y justamente creo que
cada vez que escuchamos conferencias sobre TEA y demás, vamos entendiendo de que no es tan, digamos, no es simple. Yo por ahí decía, ¿cómo no me dediqué a, no sé, deglución disfuncional? No sé, me podría haber dedicado a eso, me podría haber dedicado a otra área, ¿no es cierto? Pero bueno, me interesó esto y ya hace muchos años en lo que estoy y bueno. Una hermosa entrevista. Tal cual. Fue una hermosa entrevista la que obtuvimos ahora con vos. Bueno, espero que les haya resultado interesante. Puede ser que haya muchas cosas que haya que aclarar también, pero bueno, decimos lo que nos va surgiendo y por supuesto que esto no es dar un curso ni una clase. No, es una entrevista, una charla, claro. Exactamente. También para que los oyentes puedan comprender, por eso por ahí nos deteníamos en algunos conceptos, pero la verdad que fue una hermosa conversación. Un placer. Bueno, les agradezco por tu tiempo. Hace falta mucha formación y ir abriendo puertas para que las colegas se vayan formando, porque tenemos lamentablemente un crecimiento terrible en este tipo de poblaciones y bueno, siempre les va a llegar al consultorio chicos con características de este tipo. Entonces hay que estar preparados, ya sea o para derivar, porque también hay que saber conocer los límites de cada uno, a derivar y a no hacerle perder tiempo a esa familia, ¿no? Fundamental, sí. Bueno, muchas gracias, Graciela. Te mandamos un beso, chicas. Bueno, quedamos en contacto para lo que ustedes necesiten. Bueno, muchas hasta gracias. Luego. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Nos pasó un poco el tiempo. Pasa que es muy interesante. Espero que les haya gustado, la verdad que nosotros quedamos muy contentas con la entrevista. Y bueno, le agradecemos a Juan Solito, que bueno, también está acá atrás con toda la operación técnica en Radio 4 de Junio, acá en Recorriendo la Fonoaudiología, y que nos bancó unos minutos más. Sí, 12 minutos más, así que le pedimos disculpas. Pero bueno, sigan la transmisión de Radio 4 de Junio, están transmitiendo mundial. Claro que sí. Así que bueno, sigan acá y nos vemos el próximo martes. Bueno, un beso a todos. Chau. Cuando digo que soy